Sí, decía ahí. ¿Se podéis quitar la mascarilla Sí. si queréis? Es un alivio. Es un alivio, ¿no? Es un alivio. Y tenéis el micro para hablar con el micro que tenéis ahí encima de la mesa. Os lo vais pasando de uno a otro, por favor. Y buenas tardes y muchísimas gracias, Gustavo Martín Garza. Muchísimas gracias, Lucía Jiménez, por estar aquí. Y muchas gracias a todos los que os habéis acercado esta tarde de noviembre aquí a la librería Alberti a presentar este árbol de los sueños. Necesitamos más que nunca los sueños y la imaginación, Gustavo. Así que, por favor, estamos atentísimos, todos los que estamos aquí presentes, más tantos amigos que se unen a nuestras conversaciones a través de nuestro canal de streaming de Instagram. Estamos deseando escucharte. Así que estáis en vuestra casa, ya lo sabéis, esta es la casa de los sueños. Muchísimas gracias, de verdad, muchas gracias. Buenas tardes a todos. ¿El micrófono hace falta? ¿Sí, Sí, o no? sí. Hace falta para que se escuche fuera y para que... ¿Puedes? Hola. ¿Sí? Esther vivía con su bisabuela, Sevilla, que se había hecho cargo de ella a la muerte de su madre en el parto. Tenía esta más de 80 años y no parecía en condiciones de ocuparse de una recién nacida. Pero fue como si aquel encuentro la rejuveneciera, y ante la sorpresa de todos no hubo una niña mejor atendida que ella. Y eso fue en gran parte a causa de su belleza, ya que Esther enseguida destacó por la armonía de sus rasgos y la gracia de sus movimientos, lo que hizo que fueran muchas las vecinas que se acercaban a verla. Incluso más de una le pidió a Tseyiba que se la diera. Una niña necesita una madre joven. Nosotras la sabremos cuidar, le decían. ¿Por qué no nos la das? Pero ella negaba con la cabeza. ¿Acaso no son los árboles más viejos los que eligen los pájaros para poner sus nidos? Les decía sonriendo. Una de esas mujeres, la más rica de la ciudad, quiso comprársela. No podía tener hijos y, atraída por la belleza de Esther, se presentó en su casa para hablar con Sevilla. Ya eres muy mayor y no te quedan muchos años de vida, le dijo. ¿Qué será de ella cuando te mueras? Si me la das, vivirá en un palacio y no le faltará nada cuando crezca. Pero Sevilla agachaba la cabeza y no le contestaba. Luego, cuando se quedaba con la pequeña Esther, hablaba con ella. Ya lo ves, decía. Te quieren comprar como se hace con los corderitos en el mercado. Y la niña, que aún no sabía hablar, se reía emitiendo ruidos que recordaban los gorgojeos de los pájaros. Y a Sevilla le parecía que le estaba diciendo que no hiciera caso, que era solo con ella con quien quería estar. Pero aquella mujer, que era poderosa y rica, no cejaba y cada poco se presentaba en su casa esperando convencerla. Y así fue pasando el tiempo. Un día, cuando Esther ya había cumplido 5 años, la mujer le pidió a Sevilla que le dejara al menos llevar a la niña a su palacio y tenerla la tarde con ella, a lo que Sevilla accedió. Pero se hizo de noche, y como no regresaba, fue en su busca. Estaba rodeada de muchachas muy jóvenes que jugaban con ella, y a su alrededor había bandejas con todo tipo de dulces y de zumos. Pero Esther, al ver a su bisabuela, corrió a refugiarse al instante en sus brazos. Y aquella mujer, que creía haber comprado el corazón de la niña con sus obsequios, al ver la ternura con que se trataban la una a la otra, se puso a insultarla llena de rabia a Sevilla. «Eres una necia», le dijo. «¿Acaso no ves todo lo que podría tener aquí? Sirvientes, caballos para cabalgar por los bosques, armarios llenos de vestidos, los más apuestos pretendientes para cortejarla cuando crezca». Era como si la señora de las cosas reales le estuviera reprochando que engañara a una niña con sus fantasías. «Es conmigo con quien debe estar», añadió ensoberbecida. «Tú solo le ofreces cosas que no son verdad». «¿Y qué si no son verdad?», le contestó Sevilla, llevándose a la niña de allí. ¿Sabe acaso la verdad lo que quiere el amor? ¡Qué maravilla, Gustavo! ¡Qué maravilla! ¿Cómo
¿Cómo escribes estas historias? Bueno, es que los que habéis leído el libro, los que lo tenéis en vuestras manos y lo vais a leer, el libro está lleno de historias, es como unas 1001 noches. Y leerlo es un viaje para las emociones y para los sentidos. ¿Y cómo se te ocurre escribir una novela así en este tiempo contemporáneo en el que vivimos, donde vivimos tan rápido? Bueno, pues es una pregunta pertinente, pero difícil de contestar, claro, porque uno nunca sabe por qué elige escribir un libro determinado, ¿no? Es decir, yo creo que es un poco el libro el que te pide que lo hagas, sin que sepas muy bien la razón. Y este libro es un proyecto muy antiguo, es decir, yo creo que desde que tuve conciencia de que quería ser escritor y empecé a escribir libros, siempre soñé con poder escribir alguna vez un libro que fuera semejante a Las 1001 noches. Ese fue mi sueño absoluto, ¿no? Y la razón era porque ese libro siempre me ha fascinado. Las 1001 noches, claro, yo creo que todos los narradores han soñado, pienso, con escribir un libro así, ¿no? Un libro que de alguna manera, que es lo que pasa en Las 1001 noches, lo contenga todo, contenga un poco la vida entera, que contenga todo lo que cabe en el corazón humano, en definitiva, ¿no? Lo bueno, lo malo, lo oscuro, lo luminoso, es decir, lo maravilloso, lo terrible, es decir, la vida, la muerte, etcétera, ¿no? Y entonces, bien, pues en un momento dado, no me sentía con fuerzas, evidentemente, para acometer una empresa así semejante, pero llegó un momento en que ya, en fin, dije, oye, ya empiezo a tener una cierta edad y yo creo que si no me pongo a escribir este libro ahora, pues no lo voy a escribir nunca, ¿no? Y entonces, bueno, pues empecé a hacerlo sin saber muy bien a dónde iba, la verdad, ¿eh? El Sherezade en Las 1001 noches es un conjunto de relatos, todos sabéis, que proceden, digamos, de la tradición oral y que alguien en un momento determinado decide reunirles y crea una historia marco, que es la historia de Sherezade, contando esos cuentos al sultán. Entonces, en este caso, yo también necesitaba una historia marco, ¿no? Y en mi caso, mi Sherezade es una madre muy particular, luego si quieres hablamos de ella, que cuenta cuentos a sus hijos, que tienen que ver con sus viajes, porque ha sido muy viajera, porque ha sido hija de un embajador, y entonces desde que era una niña acompañaba a su padre y ha recorrido el mundo entero, y luego cuando el padre muere le deja una pequeña fortuna, y ella sigue viajando por el mundo, aprendiendo idiomas, visitando países lejanos. En definitiva, su pasión es esa, su pasión es el viaje, es el conocer todo aquello que de alguna manera ella siente que le está esperando. El encuentro un poco con lo desconocido, en definitiva, es un poco la búsqueda esencial de la aventura, ¿no? Una aventurera, como debemos ser todos, ¿no? al vivir. Y entonces, bueno, ella vuelve cargada, por lo tanto, de recuerdos, de historias, de encuentros muy diversos, y entonces en un momento dado regresa a España y, sin que se explique muy bien en el libro, recala en León y llega a un hotel que se llama La Leonesa, y entonces allí va a conocer al que luego va a ser su marido. Esto es un pequeño homenaje a mi madre, porque mi madre es leonesa, los padres de mi madre tenían un hotel que se llamaba así, La Leonesa. Es un hotel, claro, que cuando éramos pequeños nos gustaba ir, porque para un niño ir a un hotel y visitar todas las habitaciones, pues siempre tiene como muchísimo encanto. Y entonces, bueno, a pesar de que mi madre, la pobre, no pudo hacer la vida viajera de esta mujer, porque hizo la vida que les tocaba hacer a las mujeres en ese tiempo. Se casó con muy jovencita, con 21 años, y prácticamente toda su vida fue ocuparse de su marido y de sus hijos. Pero bueno, yo creo que también un poco como que le he querido dar a ella la vida que probablemente hubiera querido tener, ¿no? O por lo menos que yo he soñado que podía haber tenido, ¿no? Esa vida llena de aventuras, de sorpresas, de encuentros inesperados, en fin, la vida que en el fondo deseamos todos, ¿no? Y bueno, y ese es un poco el marco de la historia. Las historias que cuenta la madre a los niños, pues son el grueso de ese libro. Pero esas historias, yo por ejemplo, cuando empezaba a escribirlas, nunca sabía cuando empezaba a escribir una historia, qué historia iba a contar. O sea, ha sido como lanzarse al vacío. Y has estado mucho tiempo, ¿no? ¿Cuánto? Sí, he estado 3 años escribiendo este libro. Y entonces yo empezaba una historia y no tenía ni idea de qué historia iba a contar.
Pero bueno, milagrosamente, esa historia va saliendo con una facilidad, bueno, relativa, porque a mí me cuesta mucho escribir, pero bueno, al margen un poco de la lucha con las palabras, las cosas se me ocurrían con una facilidad sorprendente para mí, ¿no? Y entonces esa historia se iba desarrollando, me llevaba a un final, y ese final contenía una puerta que me llevaba a su vez a otra historia. Y esa historia a una nueva, y esa nueva historia a otra más, y así, sin parar. Hubo momentos, recuerdo que más o menos a la mitad del libro, que decía, bueno, ¿y esto va a terminar alguna vez? ¿Dónde acaba? ¿Esto dónde acaba? Pero bueno, mientras sentía que las historias iban llegando, es como que vinieran a través de mí, es decir, yo no sentía que me pertenecieran. ¿Y es la primera vez que te pasa eso, al escribir? O sea, esta sensación de empezar a escribir sin saber, sin rumbo, y empieza la imaginación a enloquecer, porque Sí. realmente es un viaje lo que vive el lector, y me imagino el viaje que tú hiciste. ¿Te ha pasado otras veces tal viaje? Bueno, a lo mejor con tanta intensidad no, pero sí que me ha pasado siempre, porque yo siempre cuando empiezo un libro nunca sé muy bien qué libro estoy escribiendo. Entonces la escritura para mí es como una aventura, es una aventura. Y como tal, tú nunca sabes lo que te puede suceder. O sea, es un poco internarse en el territorio de lo que desconoces. No tanto hablar de las cosas que en fin, que ya has visto y que ya sabes y que forman parte de ti y de tu vida, sino más bien todo lo contrario, abandonar ese ámbito un poco de lo conocido, el ámbito incluso de tu propia identidad, y abrirte a algo que te está esperando misteriosamente, pero nunca sabes exactamente qué es, ¿no? Es decir, el escritor es un vagabundo, es un vagabundo. Esa imagen me encanta, ¿no? Alguien que quiere vagar, que no se conforma con vivir en el mismo sitio, sino que necesita recorrer, siente llamadas que le llevan a otros lugares y a otras vidas, ¿no? Y ese deseo, claro, le mueve el deseo siempre. Todo ese libro, de alguna forma, el centro de ese libro, bueno, yo creo que el centro de la literatura y del arte en su conjunto es el mundo del deseo. Dices que el lector, o sea, que el escritor es un vagabundo. Yo siempre creo que el escritor es alguien que quiere cambiar el mundo. Lo cambia desde su casa, ¿no? Desde su escritorio, pero creo que hay algo muy poderoso del escritor, como de querer hacer un mundo mejor. Y vamos a hablar de los sueños, porque tú decías que esto son historias soñadas que conviven con las reales hasta tal punto que no es fácil distinguirlas entre sí. Y nosotros, que nos conocemos de antes, ya hemos hablado mucho en estos términos, ¿no? De los sueños, de lo que es real, lo que no, de cómo un sueño puede llegar a parecer tan real que lo vives como si fuera real. Y esa línea tan delgada entre la realidad y los sueños. Y este libro está lleno de sueños. Bueno, de hecho, sí, se titula El árbol de los sueños. Sí, de hecho, por ejemplo, el título del libro es una relectura un poco del libro del Génesis. En el libro del Génesis está esa escena fundacional, que es la escena en la que Yahvé prohíbe a Adán y Eva probar los frutos de un árbol que un poco tradicionalmente pensamos que es el árbol del conocimiento del bien y del mal, pero en la Biblia no se nombra exactamente, ¿no? En las buenas traducciones de la Biblia, por ejemplo en la Biblia del Oso, la traducción de Casidoro Reina, no se dice exactamente qué árbol es. Simplemente Yahvé prohíbe que de ese árbol concreto, sin dar ninguna explicación, no prueben sus frutos. Entonces, claro, pues es muy fácil entender a Eva, que pasea por aquel jardín donde lo tiene todo y a la vez ahí hay algo que no puede tener. Entonces, ¿cómo es posible esto, no? Y ese árbol y esos frutos, ¿por qué Yahvé nos ha prohibido tomarles, ¿no? Si al fin y al cabo todo lo demás lo podemos hacer, ¿no? Y si los pruebo, ¿qué me pasa? ¿Qué veré, no? Bueno, entonces la tentación surge, lógicamente, de ese deseo de ver qué puede pasarle si comete, digamos, esa clase de lesión. Si hace lo que no debe. En el fondo, si lo piensas, todos los personajes, por ejemplo, todos los personajes de los cuentos infantiles, los cuentos existen porque los personajes hacen lo que no deben. Si Caperucita hubiera hecho caso a su madre, pues no habría cuento. Y se habría ido por el camino a llevar la cestita a su abuela, pero se habría perdido el mundo del lobo, que es un mundo bien interesante, por otra parte, ¿no? Pues claramente. Entonces, bueno, y entonces siempre hay, todos los personajes de los cuentos
de alguna manera hay un deseo como de rebeldía, un deseo como de explorar, de ir más allá de lo que les ha dicho de que es el mundo, y de lo que pueden, en principio, de lo que pueden hacer, ¿no? Y entonces ese deseo de querer saber, de ver, asomarse un poco a lo oculto, a lo desconocido, a lo que no sabes exactamente nombrar, a lo que no tienes palabras para nombrar porque todavía no lo conoces, es el deseo que funda de alguna manera todas las historias. Entonces, en este caso, claro, Eva lo que hace es probar esos frutos, y resulta que ese árbol es el árbol de los sueños, y el que prueba esos frutos le da ese fruto el poder de soñar. El poder de soñar es el poder de crear, es el poder de relacionarnos con lo que no existe, es el poder de, no sé, de encontrar lugares que solamente tú a través del sueño puedes acceder a ellos. En cierta forma, ese poder te convierte en Dios, algo así. Vargas Llosa, cuando escribió ese libro que luego secuestró por su mala relación con García Márquez, ¿no? Lo llamó Historia de un deicidio, porque de alguna forma venía a decir que García Márquez había sido una obra tan potente que de alguna forma había ocupado el lugar de la divinidad, el lugar de Dios, y había sido capaz de crear un mundo que antes de él no existía. Y entonces, por lo tanto, el poder de soñar de alguna forma te hace semejante un poco como a Yahvé. Y esto, claro, Yahvé no lo puede consentir, no puede consentir que unas criaturas que él ha formado del barro, de la arcilla, puedan aspirar, digamos, a convertirse como en pequeños dioses, ¿no? Y que tengan ese poder de los sueños. Y claro que ese poder del que hablas es un poder absolutamente esencial. Entonces es como, vamos a ver, la realidad y la fantasía deben ir unidas, ¿no? Deben ir unidas. Goya lo dice en ese comentario, no sé qué número de Capricho es, ¿no? Que se ha citado muchas veces, se dice, el sueño de la razón produce monstruos, ¿no? Pero siempre se cita de una manera incompleta, porque lo que dice Goya es la fantasía separada de la razón produce monstruos imposibles, pero unida a ella es madre de todas las maravillas. Eso es lo que dice. Entonces esa alianza entre fantasía y razón es una alianza esencial. ¿Por qué? Porque la fantasía, la realidad necesita a la fantasía, porque la fantasía vuelve deseable la realidad. Y la fantasía necesita a lo real, porque lo real es lo que se puede compartir con los demás. O sea, lo real es lo común. Este lugar en el que estamos es real porque podemos compartir lo que está sucediendo en él. Entonces se necesitan mutuamente la realidad y la fantasía. Y entonces esto es una reivindicación un poco del mundo de la fantasía y por lo tanto del mundo de la imaginación, que es esa facultad es maravillosa que permite relacionar realidades que la razón separa. El mundo de los vivos, el mundo de los muertos, el mundo de la naturaleza y el mundo de la historia, el mundo de los niños y el mundo de los adultos, el mundo de los seres humanos y de los animales, el mundo de los hombres y el mundo de las mujeres. Es decir, esas realidades que la razón se empeña en mantener separadas, la fantasía tiende puentes entre ellas y permite vincularlas. Qué bonito todo esto que estás diciendo, me dan ganas de coger apuntes y qué interesante, y además es que está todo aquí, porque claro, hablas de la muerte, hablas de los niños, hay mucha presencia de los niños perdidos, de la niña. Hay uno de los cuentos que me gustaría leer, que habla de la muerte, bueno, de la muerte, de la fantasía y la muerte, y de un poco es muy salvaje, me llamó mucho la atención, que es el de El país de los niños perdidos. Y antes de seguir, o sea, antes de leerlo, estabas antes hablando de una cosa porque me fascina la capacidad que tienes de escribir y tu mundo interior, y me surgen siempre muchas preguntas, ¿no? Cuando te escucho, cuando hablas del lobo y de ese lado oscuro, de esa elección que hace Caperucita, que si no la hace, pues no hay cuento. Y yo pienso, cuando tú escribes, dices cosas que no dirías en la vida real, ¿no? O sea, me imagino que
¿Qué carita pones? O sea, me imagino que es un lugar en el que tú puedes decir realmente lo que sientes y piensas Sí, y es dejas verdad. libre tu... ¿no? O sea, no es como, aparte de terapéutico, un alivio poder decir lo que quieras. Sí, la verdad es que yo creo que la literatura, o sea, es un poco el mundo de la libertad, claramente. Es decir, ese mundo del relato es un mundo en el que de pronto descubres que puedes decirlo todo, absolutamente. Incluso hay muchas veces que, y ahí ha habido alguna historia que según la iba escribiendo, yo me decía a mí mismo, bueno, yo creo que, no sé si esto debes continuar escribiéndolo, ¿no? Y sin embargo, eso en vez de echarme para atrás era todo lo contrario, me animaba, ¿no? ¿Y por qué no? ¿Y por qué no? ¿Y por qué no ver a dónde me lleva esto, ¿no? ¿Por qué no querer asomarme, ¿no? A esos lugares escondidos, incluso esas zonas malditas de la realidad, ¿no? ¿Qué hay en ellas, ¿no? Entonces hay ahí como una llamada de lo, no sé, de lo que desconoces, ¿no? Y yo creo que eso forma parte de la naturaleza humana, un poco el deseo de conocimiento, ¿no? El deseo de saber, ¿no? El sentimiento de alguna forma de que la vida que tienes, la vida habitual que llevas, no es toda la vida. Que hay una parte de esa vida posible que no has alcanzado todavía, ¿no? Y bueno, y tienes un poco la tentación o el deseo de vivirla. Porque en el fondo, si lo piensas, la vida que tenemos es un poco producto del azar. Es decir, son las circunstancias las que nos han hecho ser los que somos, ¿no? Basta que en un momento determinado no hubieras cogido el tren ese que te llevó a no sé dónde y conociste a no sé quién, yo qué sé, o que hubieras cambiado en un momento determinado de país y que hubiera pasado algo. La cantidad de vidas que podíamos haber tenido son infinitas, absolutamente, ¿no? O la vida con, yo qué sé, alguien que se cruzó de pronto en la calle, ¿no? Y no sé, y en vez de perder de vista, digamos, a esa persona, sintiendo que allí había algo que podía haberse vivido, pero que no se ha vivido, ¿no? La cantidad de cosas no vividas. Esto, Juan Ramón Jiménez decía una cosa muy bonita, porque él decía, bueno, siempre se dice que bueno, que en el momento de la muerte uno ve en ese instante todas las cosas que ha podido vivir en la vida, ¿no? Y él decía, con muchísima razón, dice, yo la verdad es que prefería ver lo que no he vivido. Y yo imagino que eso es un poco lo que deseamos, ¿eh? Y entonces esa pregunta ¿y todo lo que no hemos vivido, dónde está? ¿Dónde está, no? Y el deseo de, bueno, no sé, de saber de ello, ¿no? Yo creo que de alguna forma el mundo del arte tiene muchísimo que ver en gran parte con todo eso que no hemos podido vivir, ¿no? Claro, cuando uno lee novelas como lector, vives esas historias. De alguna forma sí. Claro, es fascinante para el lector meterte en la historia de que ha escrito otra persona, pero la vives. Sí, claro, claro. Hombre, de ahí que bueno, que eso, que de alguna forma no entiendas cómo las personas, por ejemplo, que no se interesan ni por el cine, ni por la literatura, ni por esto que llamamos el mundo del arte, en efecto dice, bueno, ¿y cómo se las arreglarán para soportar sus vidas, ¿no? Porque es verdad que esa vida no vivida, en el fondo, está en ti, clarísimamente, ¿no? Está en ti como potencialidad, ¿no? Y yo creo que de alguna forma la literatura es un poco despertar todo eso que duerme, ¿no? Es el cuento de la Bella Durmiente, claramente, ¿no? La Bella Durmiente es un poco el símbolo de nuestra vida dormida, claramente, para mí, ¿no? O sea, un psicoanalista diría es el inconsciente. Todo aquello que estando en nosotros no sabemos que está, pero que tiene evidentemente un efecto sobre nuestra conducta. Es decir, los psicoanalistas lo explican muy bien hasta qué punto el inconsciente pues, se manifiesta en nuestra vida cotidiana a través de actos fallidos, a través de nuestros sueños, a través de nuestros deseos, deseamos cosas extrañas que incluso nos da temor el poder acercarnos a ellas, ¿no? Pero ahí hay todo un mundo por explorar, ¿no? Y en cierta forma, por eso yo creo que el mundo del arte te trae noticias, digamos, de ese mundo. Claro, ¿y qué pasaría si no escribieras? Porque creo que aquí es donde tú vives la vida que no vives, ¿no? Esto que estamos hablando, de lo que uno no vive, yo creo que a través de tus novelas tú lo vives. ¿Qué pasaría si no escribieras? ¿Qué harías? Ya,
Hombre, pues yo supongo que, vamos a ver, no todo el mundo escribe y vamos a ver, y la gente que escribe o la gente que lee tampoco es mejor a la gente que no lee. A lo mejor hay gente que no lee y es maravillosa. Incluso en sus fantasías y en sus sueños es capaz un poco de vivir todo esto que estamos diciendo, ¿no? No sé, yo creo que todo el mundo encuentra maneras de acercarse a todo eso que de escondido hay en él. Y el que no se acerca, a lo mejor por temor a lo que puede encontrar, pues se pierde una parte esencial de su vida. Y de ahí, por ejemplo, esos cuentos que hay del hombre que pierde su sombra. Y al perder su sombra se transforma en una criatura unidimensional, ¿no? Una criatura sin espesor. Es decir, con una vida banal, absolutamente. Y es muy posible que de alguna manera todos nos acerquemos un poco a eso. Porque yo siempre he pensado que, vamos a ver, para mí el ser superior es claramente el niño. El niño es el ser superior. Porque el niño no hace esas distinciones entre el mundo real y esa línea de la que hablabas antes entre la fantasía y la realidad, él no la establece. Y él es capaz de... Para el niño nada está dado. Vive en un mundo de preguntas. Nunca sabe lo que... Sin embargo, el adulto vive en un mundo de respuestas. Piensa, por ejemplo, en las crónicas de Narnia. Para el adulto un armario es un armario, ¿no? Nunca va a encontrar nada más allá de lo que puede encontrar uno en un armario. Sin embargo, para un niño un armario puede ser la puerta que le lleve a ese otro territorio, que por otra parte es un territorio donde pasan cosas terribles, allí en Narnia, ¿no? Entonces, y para el niño todo puede ser, nada está dado, y todo le suscita una pregunta. ¿Y esto qué es? Es decir, constantemente se está preguntando cosas. Entonces, a medida que crecemos, el adulto se va, digamos, acomodando a aquello que le dicen que es el mundo. Entonces, empieza a vivir cada vez más en un mundo donde todo está dado, donde todo está dicho, donde cada cosa es lo que es y no puede ser nada distinto, ¿no? Incluso en el terreno personal, es decir, tú de pronto en un momento dado piensas que eres de una manera y esa es la manera que tienes que seguir siendo, ¿no? Desde el punto de vista político, pues que se te dice las cosas son así y esto no se puede cambiar, no hay manera de cambiarlo, porque el mundo es lo que es y no puede ser otra cosa. Entonces, claro, sin darte cuenta, la realidad se va estrechando de tal manera que al final, eso que llamamos la realidad, es una cárcel terrible, una cárcel terrible. Entonces, sin embargo, en el mundo del arte es importante porque te revela eso que dice, mira, ahí veo a Emilio Lledó, es decir, esa frase tan bonita de Emilio Lledó, de ver el mundo como posibilidad. Eso es la belleza realmente, ¿no? Ver el mundo como un lugar donde nada está dado, de una vez por todas, donde cada cosa puede ser diferente momentos después, ¿no? Donde todo es posible todavía, ¿no? Aquello que decía Emily Dickinson de la poesía como una casa encantada, ¿no? Es un poco lo que tú hablabas, Lola, cuando hablabas antes de la librería, a mí se me ocurría esa frase hermosa, ¿no? Una librería es una casa encantada, porque realmente aquí puede suceder de todo, no hay más que coger un libro cualquiera y irte a saber a dónde vas. O sea, realmente no puede haber un lugar más increíble que una librería. Y llena de riesgos, ¿eh? Porque no todos los libros son complacientes. Hay libros que te llevan a lugares donde a lo mejor no habrías deseado ir si supieras lo que te ibas a encontrar. Qué interesante, y es verdad, es verdad. Y claro, hablabas ahora de los niños. Yo cuando leí este cuento pensé, wow, pero qué imaginación para llegar hasta ahí y qué de temas habla, de cuántos temas habla, que ahora nos cuentas, que es el del país de los niños perdidos. Fíjate que ni siquiera me acuerdo de qué... Pues te voy a leer un cuento, ¿vale? Gustavo, ¿te parece bien? Sí. Te leo un cuento, ¿vale? En aquel país todos los partos eran dobles. Lo normal era que los niños que nacían fueran de sexos distintos, pero también podían tener el mismo sexo los dos. Desde el primer momento se daba entre ellos una dependencia completa, hasta el punto de que no podían vivir separados el uno del otro. Eran muy felices esos primeros años, aunque todos supieran que uno de ellos se habría de morir. No era difícil saber quién iba a ser, pues ya desde el principio uno era más activo, curioso y glotón, mientras que el otro apenas se movía y se pasaba gran parte del día durmiendo. Y todos sabían enseguida que era este, el más débil, el que tendría que morir para que el otro viviera.
Las diferencias entre ellos se iban acentuando al crecer, ya que el torpe tardaba mucho más tiempo en andar y solo alcanzaba a decir unas pocas palabras que apenas se entendían, mientras que su hermano hablaba muy pronto y desde que era muy pequeño era capaz de hacer preguntas que a todos maravillaban. Mas no podían vivir separados, y cuando esto sucedía, sufrían terriblemente a causa de esa separación. Tengo ganas de seguir leyendo, ¿queréis que siga? Sí, Vale. Es que una opción era dejarlo ahí, pero es que es muy interesante. Voy a seguir. Pasaba además que el más listo o la más lista, que era indiferente el sexo que tuviera, solo vivía para ocuparse del otro, que era como si esa torpeza que mostraba para comer, para moverse, para aprender las cosas más elementales y que para los adultos era la prueba cierta de un retraso en su evolución, fuera para su hermano el sello de algo inexplicable, y como si al acercarse a su mundo lo hiciera un reino de gestos maravillosos y logros minúsculos al que no pudiera dejar de rendir su adoración. Lo que se hacía patente, especialmente cada mañana cuando al despertarse estiraba sus brazos delgadísimos y sus movimientos tenían la dulce somnolencia de las criaturas que viven en el fondo del mar. Porque lo más extraño era la misteriosa comunicación que existía entre los dos. Una comunicación que parecía hacerse más honda y misteriosa a medida que pasaba el tiempo y la debilidad del torpe aumentaba, que era entonces como si fuera él quien más influencia tuviera sobre el otro, de forma que éste copiaba los gestos y los sonidos inarticulados que le veía hacer, como si hubieran ellos una sabiduría y una gracia que nadie sino ellos podían comprender. Y así era hasta que, cumplidos los 5 o 6 años, el más torpe moría. Era así en todos los casos, ya que para uno de los hermanos viviera, el otro tenía que morir. Había una zona del cementerio dedicada al enterramiento de estos hermanos muertos. El cementerio de los otros lo llamaban. Eran sus hermanos mellizos los que llevaban sobre los hombros las cajitas blancas para darles sepultura. Era un momento triste y alegre a la vez para los padres. Triste porque tenían que despedirse de aquellas criaturas a las que tanto habían amado. Alegre porque desde el momento mismo de sus nacimientos no habían dejado de ser una carga y con su muerte se veían liberados de ella. Veían sobre todo liberados a sus otros hijos, sus mellizos, de la influencia que los torpes habían tenido sobre ellos, que era como si, ahora que por fin habían desaparecido, pudieran empezar a vivir sus propias vidas, ya que hasta ese instante solo habían vivido pendientes de la de sus hermanos y hermanas, como si las suyas no importaran. Y es verdad que sucedía así, y que no tardaban en tener sus propios proyectos y en integrarse activamente en el mundo de los adultos. Sin embargo, y aunque no les gustaba hablar de ello, ninguno podía olvidar a aquellos hermanos que habían perdido y que desde el primer momento se habían apoderado de sus corazones, que era como si continuaran misteriosamente unidos a ellos y siguieran esperando que volvieran alguna vez, tal vez para decirles lo que debían hacer para seguir viviendo en un mundo como aquel. Y ese momento, el de su regreso, se producía cuando les llegaba el tiempo de emparejarse. Era entonces como si esos niños perdidos regresaran para estar a su lado en sus juegos amorosos, lo que les proporcionaba un vivísimo placer, pues los llevaba a tiempos de la antigua fascinación. De forma que el amor allí era doble, ya que estaba el amor de los vivos y el de los hermanos que se encontraban, porque también ellos lo hacían. Y hay que decir que de esos dos amores el más intenso y hermoso era el de estos, como si el amor fuera cosa de los niños muertos, y ellos, los vivos, solo vivieran para hacer posible que se pudieran encontrar en sus sueños, sus hermanos perdidos, como ellos lo habían hecho en el mundo real. ¿Te ha gustado? ¿No te acordabas nada? No me acordaba, no te lo juro. Es increíble. Pero ¿cómo puede ser tan bonito y tan intenso y tan...? Es que a mí me pasan muchísimas cosas cuando lo leo. Sí, debo reconocer que me ha parecido bonita la historia. Pero bueno, ¿sabes lo que pasa? Hay una cosa muy rara con esto, ¿no? Que cuando hay un momento, tal vez el más placentero de la vida de un escritor, que es cuando puede... Yo, por ejemplo, no puedo releer mis libros porque me causan horror. Te confieso que ese libro, desde que lo he recibido, no lo he abierto. No lo he abierto. Pues... Lo he recibido y no lo he abierto. No me da, porque me da miedo abrirlo, no sé. Pero entonces pasa algo muy especial, por ejemplo, algunas veces que por alguna razón, por ejemplo este regalo que tú me has dado,
que de pronto alguien pues lee un fragmento o tú mismo tienes que preparar una lectura y buscas en un libro pues un fragmento que recuerdas vagamente, y entonces hay veces que se produce un poco ese momento misterioso y mágico de que tú puedes leer un texto tuyo como si no lo hubieras escrito tú, como si fuera otro el que lo hubiera escrito. Y entonces es el momento en el que más feliz te hace, completamente. Sí. Pues es que al lector, o a mí me pasa, porque a lo mejor soy actriz, pero me pasa que lo que te pasa, pero al revés, es cuando lees algo tan bonito, o sea, sientes que son palabras que tú querías decir o que tú las habrías podido escribir, pero no sabes cómo, y de repente llega un escritor como tú y las escribe, y cuando las lees es como que cobran vida en tu interior de verdad, de una manera súper auténtica y profunda. Sí, pero tú fíjate ahora, cuando lo has leído, de pronto a mí se me ha ocurrido una idea que me parece también como muy bonita y muy inquietante, y es que en el fondo el poeta, por utilizar esa palabra que de alguna manera engloba un poco al escritor, al cineasta, en fin, al músico, etcétera, ¿no? El poeta es el hermano muerto de esta historia, es el toro. Sí. Pero no sé por qué digo esto, pero... Y cuando escribías, no, bueno, porque está... Pero sé que estoy diciendo la verdad. Pero cuando tú escribías esta historia, ¿te venía a la cabeza, según ibas escribiendo, venía a la cabeza todo esto? O sea, no había una idea anterior de... No, ninguna idea. Es que es increíble. Ninguna idea, ya, nada. Ha sido este libro está escrito en un estado como de ebriedad. Es decir, es que es rigurosamente cierto. Es decir, yo no sabía, yo empezaba a contar esa historia y se me ocurría esa historia de los dos hermanos y que uno tenía que morir, ese vínculo misterioso que existía entre ellos, pero no sabía dónde iba eso, no sabía. Y entonces era escribiéndolo cuando de pronto llegaba a ese final. Y las vidas de hermanos, la vida familiar, ¿no? Las cargas familiares que todos... Claro. Vivimos o hemos vivido, que están en nuestras vidas, de tener un familiar, un hermano del que te tienes que hacer cargo y no puedes vivir, entonces está la culpa y quieres que pero es una carga, pero pobre, ¿no? Completamente, sí. Y tú fíjate, me ha pasado una cosa, esto no sé, estas cosas de los azares de la vida, ¿no? Que hoy, según venía en el tren, entonces yo estaba sentado en unos asientos y justo delante de mí eran toda esa parte que hay en algún vagón, que hay un espacio vacío pues para poner una silla de ruedas, o cuando, en fin, viene alguien que de alguna manera necesita ese espacio para poner, porque hay alguien, o bien un anciano que no puede andar, o yo qué sé, o un niño con algún problema, ¿no? Y entonces, justo allí, enfrente, a través de los sillones, ¿no?, se sienta una madre con una niña de esas, completamente, una niña probablemente con una parálisis cerebral. Y entonces, bueno, estaba allí mirando por la ventanilla, viendo ese paisaje que pasaba a su alrededor, ¿no?, moviéndose, así como esos movimientos, así como un poco como las criaturas que están en el fondo del mar, ¿no? Y era de una belleza absoluta, una belleza subyugadora realmente, ¿no?, esa pobre criatura, ¿no? Y era una pobrecita, y probablemente su madre, pues fíjate, la amaría profundamente, pero a veces es terrible, claro, tener que cargar con un niño así, ¿no? Pero bueno, tú fíjate que es curioso, ¿no?, que esa imagen se haya presentado hoy mismo, y ahora que tú me leas esa historia, ¿no? Sí. Y habla ¿Qué hay en esos niños? ¿Qué hay en todos esos seres, ¿no? Esos seres perdidos, esos seres que no pueden formar parte, digamos, del mundo tal como nosotros entendemos que el mundo es, ¿no? Y tú fíjate, por ejemplo, piensa que hay un momento también del libro en el que uno de los hermanos, me parece, eso sí me acuerdo, como que se queja un poco a la madre, pensando un poco que está haciendo más caso a la niña que a él, ¿no? Y entonces la madre le dice, bueno, pero eso no es verdad. Pero dice, además, aunque fuera verdad, tú no quieres ser escritor. Pues el escritor es siempre el que se queda atrás. O sea, que no te preocupes. Y ahí está la historia, por ejemplo, del flautista de Hamelin. El flautista de Hamelin, y eso pasa mucho en los cuentos. Es decir, ¿por qué conocemos esa historia? Porque el que cuenta la historia es un niño que es cojo, es cojito, y entonces no puede seguir
la marcha del cortejo de los niños secuestrados por el hechizo de la flauta del flautista, y entonces no puede seguir, él quiere ir con ellos, pero entonces de pronto no puede seguir su marcha y es el que les ve cómo se pierden en el interior de la montaña y desaparecen. O sea que en el fondo el salvarse es su derrota. Es su derrota, porque lo que hubiera querido es irse con el flautista, claramente, ¿no? Y hablas de la belleza, de la belleza de las... Hay uno de los cuentos que para mí habla de la belleza, del amor por encima de... Bueno, de todos los tipos de amor que hay, ¿no? Pues uno de ellos, y de la belleza de las cosas imperfectas. Antes hablábamos, ¿no?, de la belleza, de las cosas más oscuras, de las cosas incluso monstruosas que pueden llegar a ser bellas, de dónde está la belleza. Y hay muchas imágenes en tus libros y en estos cuentos, y siempre vas a lugares que están al filo, ¿no? O de cosas, de gente deforme. Sí, bueno, sí que ese es un mundo que, por ejemplo, siempre me ha interesado mucho, todo ese mundo bueno, tiene un poco que ver con eso que hemos estado hablando, ¿no? Todo ese mundo un poco de alguna forma toca la literatura fantástica y el cine fantástico, ¿no? Completamente, todos esos seres perdidos que de alguna forma representan un poco el mundo de lo otro, Es decir, Freud tenía una expresión que me gusta mucho, que llamaba las afueras, ¿no? Para referirse a aquello que no es exactamente, que no eres exactamente tú, pero que de alguna manera te permite ser el que eres. Como por ejemplo la madre funda el ser del niño, ¿no? Entonces ese mundo de las afueras es el mundo de lo otro. Y hablamos de lo otro, es hablar del inconsciente, es hablar del silencio del lenguaje, es hablar de los sueños, es hablar de lo otro absoluto, es la muerte. Pero los otros son también todos los diferentes, ¿no?, de alguna forma, ¿no? Los seres deformes, el extranjero, el niño, es decir, bueno, ese mundo inmenso, es un mundo inmenso que de alguna manera el hombre y la mujer contemporáneas han abandonado, no quieren relacionarse con él, ¿no? Porque no saben qué hacer con esa historia, ¿no? Porque ese además es un mundo mudo, es decir, donde no hay lenguaje. Normalmente pensamos que siempre relacionamos el ser humano con el lenguaje, y es verdad, que de alguna manera lo que transforma a esa criatura que nace, a un bebé, en un niño, es precisamente el lenguaje. Es decir, la madre le da el don de la vida, pero también le da el don del lenguaje. Y por eso todas las madres del mundo hablan con los niños, incluso cuando no le pueden entender, incluso cuando los tienen en la barriga, hablan con ellos. Y luego cuando nacen no dejan de hablarles, de decirle cosas, aún siendo conscientes obviamente de que no le pueden entender, pero ellas se dan cuenta de que para que esa criatura, que no es todavía un ser humano, se transforme en un ser humano, en un chico, en una chica, el día de mañana, no solamente tienen que preocuparse de atenderle, no solamente tienen que preocuparse de alimentarle, sino que tienen que darle también ese alimento secreto que solo las palabras tienen. Y por eso le hablan y le cuentan. Pero claro, al principio realmente lo que hacen es cantarle, porque el niño no los entiende. Entonces lo que hace la madre es cantar al niño. Por eso la palabra va unida a la música. Y por eso el poeta, que es la expresión más alta de la literatura, es el que recupera esa música que las palabras fueron en esos momentos iniciales, ¿no? Es capaz de vincular la palabra a la música. Y eso es lo que hace fundamentalmente el poeta, ¿no? Y a ver, ¿y esto por qué te lo estaba diciendo? Porque hablábamos de la belleza de las cosas imperfectas. Sí. Bueno, sí. No, y estaba hablando un poco de las afueras, de lo otro, ¿no? Entonces vamos a ver, hay todo un mundo, por lo tanto, que habitualmente como que dejamos fuera, que está más allá un poco de nuestra razón. Y es un mundo que el hombre y la mujer contemporáneos, cosmopolitas y urbanos, se han desvinculado de él, por ejemplo, del mundo de la naturaleza, del mundo de los animales, es decir, prácticamente no cuenta para nosotros, ¿no? De la manera que ha contado siempre para los hombres y las mujeres de todos los tiempos, ¿no? Entonces, el mundo del relato se ocupa de ese mundo. Porque ahora es verdad, tú me preguntabas al principio, ¿qué sentido tiene que tú hayas escrito un libro como este en este tiempo?
Y eso es una pregunta que yo me hice también cuando lo estaba escribiendo y sobre todo al final. Cuando lo terminé, dije, bueno, ¿y este libro a quién va a interesar? No, sí, a mí me parece No, que es interesante. no, que ya, no, pero quiero decirte que sí, que yo mismo me preguntaba, este libro, vamos a ver si no tiene, en principio no tiene nada que ver con las cosas que se hacen ahora, es decir, hablar, yo que sé, de hadas, hablar de ángeles, hablar de, bueno, de todo lo que hago ahí, ¿no? Que es innumerable, ¿no? Volver a contar la historia de Salomón y la reina de Saba, el encuentro, ¿no? Que da lugar a ese libro maravilloso que es el Cantar de los Cantares. Ese es el corazón del libro. El corazón del libro, aparte de la historia de la madre, hay un momento que se cuenta la historia de la reina de Saba, que yo no sé por qué la hago ser dos, la desdoblo en dos, una hermana que también se muere, la hermana, es decir, bueno, en fin. Y la hermana, esa hermana que se muere, ha soñado el primer verso del Cantar de los Cantares. Que me bese, ¿no? Con los besos de su boca, ¿no? Me parece que dice. Entonces, se ha muerto y ella se pregunta, la hermana que queda, bueno, pero este verso mi hermana lo encontró en un sueño. Tal vez lo pudo escuchar a un viajero, ¿no? Que iba por ahí, por el mundo, ¿no? Y esto es gente que invitaba, porque ellas eran como muy lectoras y tenían una biblioteca, que invitaba aquí a su palacio, ¿no? Y entonces quiere saber si ese poema existe de verdad en algún lugar, ¿no? Y entonces, pues bien, sabe que hay un rey, que es el rey Salomón, que es el más sabio de la tierra, y entonces decide visitar al rey Salomón para preguntarle si sabe cómo continúa ese verso. Y entonces realiza todo un viaje. Y entonces esa historia se cuenta al principio del libro y se retoma al final, como para cerrar el libro. Porque es la historia central, porque en el fondo todo este libro, yo creo que se teje sobre la pregunta, que por otra parte es la pregunta esencial de la vida, que es la pregunta por lo amoroso. ¿Qué sentido? ¿Por qué buscamos el amor, ¿no? Esa experiencia básica, ¿no? Humana, es decir, ¿por qué ocupa tanto tiempo? ¿Por qué nos desata tantas pasiones, tantas locuras? ¿Por qué no cesamos de buscarlo en un momento en relación a todas nuestras historias? Es decir, esa búsqueda esencial de la vida, ¿no? Es decir, ¿qué nos mueve a buscarlo, ¿no? Y a no cejar en ello. Es la búsqueda esencial. Y entonces, de alguna manera, ese libro que se crea en esos instantes, de esa relación de la reina de Saba con Salomón, pues es un libro, es el Cantar de los Cantares, que es un libro que uno no entiende muy bien porque está en la Biblia, porque no tiene nada que ver con ese libro que es más bien sombrío, ¿no? Lleno de historias también muy hermosas, ¿no? Pero es un libro que donde básicamente dos enamorados, es decir, al tiempo que se acarician y hacen el amor, se cuentan cosas, hablan de lo que les pasa, ¿no? Y al hablar de lo que les pasa, hablan del mundo. Porque tú fíjate, es un libro que está lleno todo de metáforas, de metáforas que remiten al mundo, a la naturaleza. Entonces el cuerpo amado se transforma en una metáfora del mundo, ¿no? Y entonces él dice que tus pechos son como dos cabecitas, las cabecitas de dos corderos, o tu vientre es un montón de grano entre las azucenas, tu pelo es un bosque lleno de pájaros, en fin. Hablan de mandrágoras, hablan de miel, hablan de cosas absolutamente increíbles, ¿no? El mundo entero está en ese cuerpo, absolutamente, ¿no? Y es en el fondo lo que pasa en el instante del amor, ¿no? Que a través del cuerpo que amamos estamos entrando en comunicación con el mundo, recuperando como esa continuidad perdida, ¿no? con la creación, ¿no? De alguna forma. Es que a mí me dejas sin palabras. Es que ahora ¿qué quieres que diga yo ya? Después de esto, Gustavo, en serio. Pues voy a leer otro cuento, te voy a leer otro. A ver. Este viene del El gigante enamorado, que es un cuento que luego se transforma, que siguen los santos inocentes. Ya. Mira, eso es un homenaje a Miguel de Delibes, los santos inocentes. Y habla de el gigante enamorado, a Virat, que había estado marcado por la fatalidad de la vida, por nacer con un cuerpo deforme. Dice, pero su encuentro con aquella niña, pero fue su encuentro con aquella niña el que le hizo descubrir lo que quería, ser su criado, su fragilidad, perdón, es que me he despistado, ser su criado. Desde el primer momento le asombraron su delgadez, su fragilidad, el hecho de que estuviera tan sola y no pareciera depender de nadie. En el mundo todo tenía un dueño, hasta
los animales del bosque eran de los señores de aquellos lugares y castigaban con la muerte a quienes los cazaban furtivamente. Pero aquella niña no se sabía quién era, ni siquiera tenía nombre. Y aunque durante los primeros años siempre temió que pudiera aparecer alguien que la reclamara como suya, eso nunca sucedió. Era como si perteneciera a aquel bosque, a la oscuridad de sus noches, como los pájaros y los otros animales. Estuvo 10 años con ella y desde muy pronto se dio cuenta de que no crecía. Los niños crecían de un día para otro, pero la niña, por más tiempo que pasaba, seguía teniendo la misma estatura que cuando la había encontrado. Al principio no dio importancia al hecho, por no saber a qué atribuirlo, pero cuando fueron pasando los años y seguía sin crecer, comprendió que era una cualidad más de su misterioso ser. El mismo ser que la llevaba a alimentarse de la sangre de los animales o a excavar huecos en la tierra húmeda para esconderse en ellos. Raras veces hablaba, a veces la oía hacerlo, pero cuando trataba de acercarse para escucharla, ella guardaba silencio. Fue la época más feliz de su vida, ya que encontró en la inesperada y extraña belleza de la niña un alivio a su desdichada vida. Todos se habían reído de su gigantismo y su deformidad, y ahora por primera vez se sentía orgulloso de su cuerpo, ya que tenía a su cargo a la criatura más perfecta de la tierra. Y fue el hecho de que nunca creciera lo que le hizo amarla más, ya que se ama siempre lo que nos causa envidia. Por eso construyó para ella el mundo diminuto con el que se encontrarían los campesinos al entrar en su cabaña y que les hizo detenerse en su umbral sin atreverse a tocar nada. Pensaban haber encontrado la cueva de un demente y lo que hallaron fue un lugar solo hecho para la dicha. Eso había querido Avirat al rodear a su protegida de un mundo de objetos y muebles hechos a su misma escala. Crear para ella un lugar sin culpa, donde pudiera tener la vida que merecía. Los campesinos se limitaron a retirarse discretamente para vigilar la cabaña desde el exterior a la espera de que los soldados llegaran. No tardaron mucho en hacerlo, ni en llevarse a Avirat y a la niña con ellos. Avirat fue condenado a muerte y la niña la llevaron a un convento de monjas para que éstas se ocuparan de atenderla mientras los jueces pensaban qué podían hacer con ella. Lo que pasa en ese convento, eso sí que me acuerdo. Pasan cosas terribles en ese convento. Es que esa niña era una niña muerta, hay que decirlo, ¿no? ¿O no? Sí. Sácame de dudas, por favor. Bueno, pues en fin, pues esto es. Es decir, esto, por ahí van las cosas, ¿no? Aparece mucho esa relación, pero de la misma forma que hay relación con los animales, pues hay... Sí, esa relación con todas esas criaturas de alguna forma perdidas, ¿no? Que van quedando un poco en los márgenes de lo real, de las que no nos ocupamos porque pensamos que no tienen nada que decirnos, ¿no? Y yo creo que tiene un montón de cosas que decirnos, ¿sí? Y que es importantísimo saber escuchar lo que son y lo que contienen, ¿no? Esa demanda como de alguna forma como de atención, ¿no? Que no es que no es que tú veas, pero sí que sientes, ¿no? Que ahí hay algo, ¿no? Como una llamada, ¿no? Que de alguna forma te obliga a estar pendiente de ella, ¿no? Como si sintieras algo que no sabes lo que es, ¿no? Porque no lo puedes nombrar, porque también ese es un poco el mundo anterior al lenguaje, ¿no? Que no tienes palabras, en definitiva, ¿no? Y ese momento en el que te faltan, digamos, las palabras, yo creo que de alguna manera todos los momentos intensos de nuestra vida son momentos que nos quedamos sin lenguaje para nombrar lo que nos está sucediendo. Es decir, es muy fácil esto todo lo sabéis, por ejemplo, es muy fácil hablar de los libros o que no nos gusta. Enseguida tenemos un montón de justificaciones y palabras para ponerles verdes o para lo que sea, ¿no? Pero cuando un libro de verdad te gusta, te deja mudo, no sabes qué decir. No sabes qué decir. O sea, lo más difícil es hablar de lo que amas. Eso es dificilísimo realmente, ¿no? Por no decir que imposible. Y claro, y ese mundo, un poco acercarte a ese mundo de lo inefable, de aquello que de pronto sientes que no hay manera de contar o de explicarte ni lo que te está pasando, ni lo que sientes que has descubierto, ¿no? Esa es un poco, en el fondo, la búsqueda un poco de la vida, porque es la búsqueda, porque todo eso que es inefable es a la vez fascinante. Tiene el poder de atraerte, tiene el poder de llevarte tras ello, ¿no? De alguna forma.
tiene mucho que ver con la mística de alguna forma, ¿no? También el místico en su diálogo con la divinidad llega a instantes así, ¿no? Instantes inefables, ¿no? Donde se queda sin pensamiento, ¿no? Se transforma, bueno, lo que decía San Juan, que se queda balbuciendo, decir, porque no sabe qué decir, ¿no? Acerca de cuando se establece, digamos, esa especie como de comunicación, ¿no? En el caso del místico es con una divinidad en la que cree, ¿no? Pero en nosotros pueden surgir esos instantes en relación incluso a las criaturas más pequeñas y más insignificantes, ¿no? Por ejemplo, con los animales, ¿no? Es decir, yo qué sé, cuando estás con un perro que te acompaña, ¿no? Y que está a tu lado durante unos años de tu vida, ¿no? Y se cruza una mirada con él, ¿no? Esa mirada, por ejemplo, con los animales, ¿no? Es decir, ¿qué hay que decir ahí? No hay palabras, ¿eh? Para nombrar lo que está pasando, ¿no? Ni para explicar el significado de esa mirada, de ese ciervo de ahí, de la portada, ¿no? Es decir, ese es un cuadro de Velázquez, en la cabeza de venado, es un cuadro absolutamente maravilloso realmente, porque parece que es un ciervo, pero a la vez es una especie como de Dios, ¿no? Alguien que de pronto ha abandonado el bosque y se te queda mirando, y parece que está a punto como de decirte algo, ¿no? Y a punto de hablar, literalmente, pero se queda en ese momento en el que aún no llegan las palabras, ¿no? Ese también es el momento supremo, digamos, del amor, ¿no? El momento del amor es los momentos más intensos, es cuando te vuelves bobo. Eso es, claramente, ¿no? Y sientes esa carencia como, en el fondo, como un don, porque ese relacionarte con aquello que es mudo, es decir, no sé, es un poco como acercarte a lo esencial, ¿verdad? Claramente, ¿no? El amor. El amor, claro. El amor te deja sin palabras, y de hecho los amantes son torpísimos, ¿no? Pobre de los amantes que no son torpes y que no se aman mucho. Sí, te hace tropezarte, en fin, te sonrojas, es decir, fíjate los pobres adolescentes que todavía no saben nada de lo que les está sucediendo, y entonces todo en ellos es mucho más visible y mucho más puro, ¿no? Que luego ya los mayores ya como que tenemos más recursos, porque en cierta forma perdemos esa intensidad, ¿no? que se pudo tener, digamos, a esas edades o en esos momentos, ¿no? Pero aún así aparece y te quedas, no sé, en ese instante de la fascinación, porque de alguna forma todo, cuando hablamos del amor y cuando hablamos del arte, siempre estamos hablando un poco de la irrupción de eso que llamamos lo maravilloso en el mundo. Lo maravilloso no se puede definir exactamente lo que es, ¿no? Pero sabemos reconocerlo cuando aparece. Y hay muchos instantes en la vida en que eso que llamamos lo maravilloso irrumpe en la realidad. Y irrumpe para bien y para mal, porque eso que llega tiene un poder disruptivo, trastorna un poco el orden del mundo por un momento, ¿no? Abre grietas en la realidad. A veces para inquietarte, ¿no? A veces para no saber qué es lo que puede suceder, ¿no? Y otras veces para dejarte maravillado, ¿no? Pero ante eso lo único que cabe es quedarse allí y como pasa con ese gigante cuando se encuentra con esa niña, transformarte en el criado de eso que aparece, querer servir eso que aparece, claramente. Qué bien, qué maravilla. Muchísimas gracias, Lucía, porque has leído con muchísima calidez, ¿no? Y tus preguntas han sido muy, muy acertadas. Muchísimas gracias, Gustavo, por volver a la librería Alberti, a esta casa de encantamiento. Yo creo que esta tarde casi hemos rozado un poco, ¿no? este misterio. Y darte las gracias sobre todo por este libro tan hermoso, tan hermosísimo, El árbol de los sueños, y que ha publicado tan primorosamente la editorial Galaxia Gutenberg, que no lo hemos dicho. Muchísimas gracias a los dos. Bueno, pues nada, muchísimas gracias. gracias.